Las alertas son muy importantes para evitar grandes problemas. Algunas veces pequeñas alertas evitan grandes confusiones. Y hoy estoy aquí para alertarte sobre algunas cosas. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, vemos la famosa historia de Naamán, capitán del ejército de Siria, el célebre capitán del ejército que era enemigo de Israel. Y aquí sucede algo muy extraño porque Dios decide bendecir a alguien que no era del pueblo de Israel, y no cualquier bendición, sino una bendición que muchos de nosotros, los seres humanos, perseguimos, que es la cura. Ser curado de algo incurable. Y eso solo Dios puede hacerlo. Puede que tú tengas el mejor plan de salud, pero nada de eso te garantiza que vas a ser curado de una enfermedad incurable. Existen cosas que solo Dios puede hacer. Tu dinero no puede pagarlo, tus conexiones no lo pueden resolver, tu diploma en la pared ni siquiera puede amenizarlo. Es por eso que toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza necesita estar en Dios siempre. Por más que puedes usar todo lo demás, tu diploma, tu dinero, tus conexiones, porque yo no estoy diciendo que nada de eso sirve, todo eso es importante, pero aún así, en primer lugar, tu confianza tiene que estar en Dios. Recordando que el tamaño de tu expectativa es lo que va a determinar el tamaño de tu frustración. Entonces, mientras más expectativa tú coloques en tu diploma, en tu cuenta bancaria, en alguna persona te prometió, en tu red de contacto, más puedes terminar frustrado. Ahora, cuando tu expectativa está en aquel que no frustra a nadie, miles de años han pasado y no hay nadie que cuente una historia de frustración con Dios. Los que más sufrieron en la palabra al final dijeron, yo entendí. Él quería darme algo todavía mejor. Job, en el auge de su dolor, sin siquiera entender lo que estaba sucediendo, él le dijo, el Señor me dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Existen personas que ni siquiera necesitan la explicación de Dios para glorificar el nombre de Él. Hay gente que solo glorifica a Dios cuando ven las señales, el resultado, los frutos, mientras que otros ya dan la gloria a Dios antes de ver cualquier señal. Esos son los que ya garantizaron su victoria antes de enfrentar el problema. Pero la vida no es un cuento de hadas, la vida real es bien difícil. Existen personas que pasan por nuestra vida y nos bendicen, y muchas pasan y nos perjudican. ¿Quién de ustedes ha sido perjudicado por alguien? ¿Quién aquí ya se sintió engañado por alguien? Ahora vamos a hablar de un sentimiento que es diferente al engaño. ¿Quién ya se sintió aprovechado? ¿Sabes cuando una persona se te acerca solo para aprovecharse de ti? Eso es algo muy común desde los tiempos de la Biblia. Y hoy vamos a leer una historia muy famosa que comienza con la cura de Naamán, el capitán del ejército de Siria, que escucha a una esclava israelita decir, ay, si mi Señor conociera al profeta que está en Samaria. Primero, esto no es nuestra prédica de hoy, pero es para que tú puedas entender el contexto, porque en primer lugar es muy extraño ver a una niña que es esclava, probablemente ella vio a sus padres morir, ella vio a su ciudad ser destruida por las manos del capitán que ahora era su dueño, y en lugar de estar maldiciendo a ese hombre y decir ojalá que se muera de esa lepra, ella está sugiriendo una cura. Entonces, como mínimo, esa niña tenía una inteligencia emocional fuera de lo común, ella tenía una conexión con Dios fuera de lo común, porque en lugar de desearle mal a sus enemigos, ella escogió el camino de la bendición. Ella dijo así, ay, si mi Señor estuviera con el profeta que está en Samaria, Eliseo, ciertamente él le curaría esa lepra. Y eso fue justamente lo que hizo Naamán. Él agarró un montón de regalos, de vestidos, oro, plata, todo lo que tenía de valor en ese momento, cargó sus camellos y asnos y se fue a Israel. El rey de Israel rasgó sus vestidos cuando supo eso porque pensó que claramente eso podía ser una trampa de Siria para intentar entrar nuevamente a Israel, porque cómo yo podía curar a alguien, porque a eso fue Naamán, a ser curado. La noticia recorrió todo Israel hasta que llegó a los oídos del profeta y el profeta decidió decir, ve y avisa a Naamán y al rey que tiene miedo que hay un profeta en Israel.
Lo que el rey no puede resolver con todo su poder, con todos sus sellos, con su anillo real, el profeta lo resuelve. Mándalo al profeta. El problema viene al profeta y es resuelto. Naamán es curado al bañarse 7 veces en el río Jordán. Y aquí es donde comienza nuestra historia de hoy. Versículo 20. Estoy leyendo la versión King James. Entonces Giezi, criado de Eliseo, Giezi era un joven que servía al profeta Eliseo y ya había experimentado muchos milagros al lado de Eliseo. No era un principiante. Era alguien que estaba siendo criado, formado, discipulado y entrenado por el mayor profeta de la historia hasta ese entonces, porque hasta ese momento el mayor profeta había sido Elías y Eliseo simplemente tomó doble porción de la unción de Elías. O sea, si Hollywood hiciera películas solo con las historias de milagros de Eliseo, nosotros pasaríamos los próximos 20 años yendo al cine solo a estudiar a Eliseo, de tantos milagros sobrenaturales hollywoodenses que sucedieron a través de Eliseo. Y Eliseo tenía un muchacho, un joven que lo servía llamado Giezi, que era temeroso a Dios y temeroso a su Señor. Y aquí comienza la historia a partir del versículo 20, capítulo 5, segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí que mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que le había traído. Vive Jehová que creeré yo tras él, correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. En primer lugar, noten que Giezi despreció al hombre que Dios decidió curar. Él dice, este sirio. Nunca desprecies a quien Dios decidió levantar, porque siempre vas a salir perdiendo. Puede que a ti no te guste esa persona, puede que no te guste de dónde ella viene, puede que no te guste su estilo de vida, pero experimenta despreciar a quien Dios quiere levantar para que tú veas lo que va a pasar contigo. Puede que a ti no te guste, pero como dice Zagalo, vas a tener que tragar. No hay de otra. El apóstol Zagalo, ¿no? No vas a tener que tragar. ¿Sabes por qué? Porque si Dios quiere levantar a esa persona es porque Él vio su futuro. Tú solo estás viendo el presente o el pasado. Dios levanta por el futuro que Él pudo mirar y no por el presente que tú estás viendo con tus ojos naturales. Dios decide levantar a Naamán y Giezi quiere despreciarlo porque es sirio, es enemigo de Israel, es un extranjero. Y él declara que como Eliseo despreció todo lo que Naamán le llevó, que eran muchos obsequios, mucho dinero a Eliseo, y él no lo aceptó, esos obsequios, después de hacer un milagro. Pero es que todo esto tenía un motivo que no fue explícitamente revelado en la Biblia, pero fácilmente cualquier teólogo lo entiende, de por qué Eliseo no tocó ese dinero. Y es que quien dio la sugerencia para ese milagro era quien iba a recibir ese dinero. Imagínense a Naamán volviendo a su casa y encontrándose de frente con la niña que comenzó su milagro, la niña que dejó a un lado su esclavitud, sus heridas emocionales, sus pérdidas, y le sugirió lo que cambiaría para siempre el destino de Naamán. Naamán, con ese camello cargado de riquezas, además de la manumisión, como mínimo, él le iba a dar a ella todo lo que escogió para Eliseo porque ella era la provocadora de ese milagro. Pero Giezi decide meterse en un negocio que no era suyo. Existen personas que están a tu lado, incluso le temen a Dios, gustan de ti, pero basta con que llegue un negocio que ellos crean que es de ellos. Pero como las personas no logran prever el futuro, ellas no saben que eso que ellas creen que es de ellas en realidad pertenece a alguien a quien Dios quiere bendecir. Y cuidado cuando tú tocas la bendición de alguien. Ya van a ver cómo termina esta historia. Versículo 21. Entonces Giezi siguió a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi Señor me envía. Allí va a comenzar a mentir. Todo pecado comienza con orgullo
Y justo después viene la mentira, porque con la mentira viene la esclavitud del pecado, porque tienes que continuar mintiendo para mantenerla. Entonces, un profeta en formación que convivía con el mayor profeta de Israel decide no solamente intentar tomar lo que no es de él, sino también comenzar una historia mintiendo. Puede que tú piensas, bueno, pero Giesi solo se emocionó un poco y creyó que podía tomar una bendición porque al final de cuentas Eliseo no la quiso. Sí, está bien, pero entonces, ¿cuál es la excusa para mentir? Si tú quieres dar una excusa de por qué él tomó lo que no era suyo, ¿cuál es la excusa para mentir? ¿Alguien aquí le gusta ser engañado por alguien? ¿Alguien aquí le gusta escuchar una mentira de alguien? ¿Le gusta que les mientan en el nombre de Dios? Y él comienza a decirle, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín. Él comienza a contar una historia larga para engañarlo. 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y Naamán le dijo, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas de sus 2 criados para que lo llevasen delante de él. Y cuando llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó a la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Este de aquí es uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia. Eliseo mira a Giesi y le hace la siguiente pregunta, ¿de dónde vienes? Y de nuevo él va a continuar mintiendo, porque a partir de la primera mentira vas a tener que continuar mintiendo. Por eso el consejo que te doy hoy es jamás te vuelvas hijo del diablo, porque al mentir tú te afilias al padre de la mentira, que es Satanás. Tú ya tienes un padre, jamás sustituyas esa paternidad diciendo mentiras. Y Giesi le responde, yo no fui a ninguna parte. Allí mintió nuevamente. Entonces Eliseo declara una de las cosas más fuertes que he leído en la Biblia. ¿No fue también mi espíritu contigo mientras tú andabas? ¿Saben qué es lo que Eliseo está diciendo? Que su cuerpo se quedó en la casa. Eliseo era un profeta con la doble porción de Elías. Entonces el cuerpo de él se quedó en la casa y el espíritu fue con Giesi para ver lo que estaba haciendo. Porque nadie puede engañar a quien Dios logró levantar. El mismo espíritu va atrás para ver lo que estás diciendo. ¿No estaba mi espíritu contigo cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y miren lo que dice Eliseo. Por tanto, la lepra que estaba en Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y él salió delante de Eliseo como un leproso, blanco como la nieve. La Biblia dice que cuando un demonio sale de alguien, anda buscando, intentando encontrar a otra persona, porque cuando el mal sale de alguien no simplemente desaparece en el mundo espiritual, sino que anda buscando a alguien en donde entrar. La Biblia deja claro que la lepra que estaba en Naamán pasó a Giesi, la misma lepra, solamente se quedó en el mundo espiritual esperando a quién agarro ahora, quién tiene una brecha para que yo entre. Por eso cuando tú entres en ambientes espirituales tienes que estar muy pendiente, porque pueden haber tanto ángeles como demonios esperando algo en tu vida para entrar. Algún permiso, una invitación. Y Giesi, como intentó contar una historia y luego tuvo que sustentar esa historia con mentiras, salió de allí ahora como un leproso. Él podía haber sido el próximo profeta de Israel porque, según la historia, el discípulo del profeta se volvía profeta, como Eliseo fue discípulo de Elías.
En esa época no era un padre pasándole un hijo. Eliseo no era nada de Elías. Eliseo estaba andando con los bueyes y Elías echó su manto sobre él, así como Eliseo luego le dijo a Giesí, ven, el próximo gran profeta de Israel decidió tomar lo que no era suyo y sustentarlo con una mentira, por eso se convirtió en un leproso. No solo él, sino toda su descendencia, porque cuando tú haces las cosas bien, tu descendencia come de ese pan, pero cuando tú erras, ellos pagan el precio del error que cometiste. Existen muchas cosas que yo escogí no hacer, no solo porque le temo a Dios, no solo porque soy un hombre que busco la integridad en Dios, sino también porque pienso en mi descendencia. Yo escojo no mentir para que nadie le diga a mis hijos que su padre es un mentiroso. Cuando tú erras, estás afectando directamente a tu descendencia, pero cuando lo haces bien, lo estás protegiendo. Entonces necesitamos tomar la decisión hoy, porque en esa historia bíblica existen 3 personajes y tú necesitas escoger cuál de ellos vas a ser tú. Tú vas a ser el que está necesitando ayuda, o vas a ser el hombre que puede ayudar, o vas a ser aquel que se aprovecha de esos dos. Porque quien saca provecho nunca termina bien, bíblicamente hablando. Quien busca ayuda, la encuentra, y quien ayuda es honrado. Entonces, si tú hoy necesitas ayuda, solo tienes que levantar la mano y decir, Dios, yo necesito que hoy llegue la ayuda. Si tienes cómo ayudar a alguien, ayuda, porque la honra está en tu camino, pero no seas un Giesí. No seas el personaje de la historia que se aprovecha de los demás. No seas aquel que usa la boca para mentir y sacar provecho de la situación. No seas la persona que espera que le den la espalda para ir y decir lo que no es verdad. Porque el mal está suelto en el mundo espiritual, viene justamente sobre las personas que hacen eso. Dios me trajo hasta aquí esta noche para abrir tus ojos y para alertarte sobre quién eres tú en esta historia. Porque el propósito de toda narrativa bíblica es alertarnos, edificarnos e instruirnos. Entonces, hoy tú estás siendo alertado o edificado o instruido, porque para eso sirve la palabra en la vida del ser humano. Giesí ahora se convirtió en un leproso. Y ahora él va a tener que convivir con su decisión. Presten atención, la Biblia no dice que él fue al infierno. La Biblia dice que él quedó como un leproso. Hay cosas que tú haces en la vida y dices, pero Dios me va a perdonar. Sí, Dios puede perdonarte. Si no es blasfemia contra el Espíritu Santo, Él te perdona de cualquier cosa. Pero la consecuencia del error es aquí. Esa consecuencia, él no se libraría nunca más. Su piel le quedó totalmente blanca y ustedes saben que el leproso en aquella época no podía estar dentro de la ciudad. Se tenía que quedar escondido como un bicho fuera de la ciudad. Un enfermo de lepra. No era considerado una persona debido a su enfermedad. Entonces, puedes ver que muchas personas engañaron a mucha gente en Israel, pero no se volvieron leprosos. El problema es cuando tú engañas justamente a quien Dios está levantando. El problema no fue el engaño de Giesí, sino que él engañó a Eliseo. De la misma forma, Ananías y Zafira no fueron fulminados porque mintieron, sino porque le mintieron al apóstol Pedro. No es lo que tú haces, sino a quién se lo estás haciendo. Cuidado, yo vine a alertarte. Pero es que el pastor fulano me hirió. Bendícelo y vete a otro lugar, pero no toques a quien Dios decidió levantar. Es que mi jefe, pero la Biblia dice que toda autoridad fue constituida por Dios. Sal de esa misión y ve a otro lugar, pero no toques a quien Dios colocó allí. Existen principios que no pueden ser quebrados para que nosotros continuemos prosperando y estemos lejos de la maldición de una lepra. Cuando Dios colocó esa palabra en mi corazón, yo le dije, Señor, pero es una noche profética, no quiero lanzarle tan duro a ese pueblo. Bruna me dijo, Tiago, por favor, hoy no regañes a nadie, da una palabra de bendición. Pero eso es más fuerte que yo. Vine a alertarte. Que si estás necesitando ayuda, hoy está viniendo a ti. Si vas a ser la persona que va a ser usada por Dios para ayudar, la honra está en tu camino, pero no cumplas el papel de Giesí. Solo huye corriendo de ese personaje. Pierde lo que sea que tengas que perder, pero no quiebres el principio. Hoy yo estaba almorzando con una persona y le dije,
Pierde lo que tengas que perder. Ah, pero es que es mucho dinero. Pierde, pero no quiebres el principio. Tengo mucha rabia. Esa rabia que estás sintiendo va a pasar porque los sentimientos son pasajeros. Los principios son para siempre. No quiebres lo que es para siempre por lo que estás sintiendo solo en este momento.